Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show. Recuerden que el programa lo retransmite la Radio Comunidad los días sábados a las 8 de la mañana, www.radiocomunidad.com. Bueno, ayer comentábamos que las noticias de Venezuela solo vienen del extranjero y como no entendemos nada, nos buscamos una brillante profesora universitaria, experta en relaciones internacionales y además miembro de la directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, la profesora Mirna Yoni, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya cedido esta entrevista, porque en esta semana ha salido en todos los canales menos este y yo no soy menos que nadie. Bienvenido, Mirna. Gracias, Enrico, por la invitación. Muy y bien. siempre es un logro poder colaborar y poder difundir conocimiento. No, sí, o sea, a ti te encanta, además ustedes se van a dar cuenta porque esa mujer los alumnos la quieren porque es súper pedagógica. Bueno, Mirna, hablando de pedagogía, todo el mundo anda ahorita en una especie de competencia de me reconoció, no me reconoció. ¿Cuál es el peso que para las relaciones internacionales tiene el reconocimiento o si es una cosa que depende del país y de las circunstancias? Sí, bueno, el término de reconocimiento es una figura jurídica que existe en el derecho internacional y que se puede dar en dos situaciones. Se puede dar la situación de reconocer un Estado cuando no existe el Estado y emerge como un Estado-nación. Son los estados tipo que son los estados cuando se han des... desintegrado y se constituyen como un nuevo Estado, pues se le da un reconocimiento a su existencia. La República Checa y no sé cómo Exactamente, se llama la otra. ¿no? Cada una de ellas, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, que se desintegraron parte de sus estados que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, al desintegrarse, digamos, dejó de existir el estado anterior, surgen unos nuevos estados propios de la fractura y esos nuevos estados se les tiene que dar un reconocimiento que significa reconocerle su existencia de territorio, población, gobierno y capacidad jurídica internacional. Esa es una situación, ¿verdad? Una vez que existen como estados y que son reconocidos, no tienen que volver a reconocerlos porque ellos existen. Lo que pudiera ocurrir es que por un desastre natural o por cosas como las que ocurrieron justamente después de la caída del muro de Berlín, pudieran desintegrarse o pudieran reagruparse en un nuevo Estado y entonces tienen que hacer un nuevo reconocimiento como Estado-nación. ¿Bien? Lo que hemos tenido en los últimos tiempos, y que no son ni un mes, del 23 de enero para acá, son los reconocimientos de gobierno. Y el reconocimiento de gobierno es la segunda situación, por eso te decía, hay dos figuras, ¿verdad? El reconocimiento de gobierno no es un reconocimiento, digamos, ni obligatorio, ni tiene que ser expreso, es decir, hay muchas modalidades de reconocer el gobierno. Eso no tiene que ser expreso, es que quien no reconozca a uno de los dos, a uno no quiere decir que... No quiere decir que lo desconozca. No vale aquello de que el que cayó otorga. Correcto. Okay. Uno lo puede observar, por ejemplo, en los procesos electorales. En los procesos electorales se supone que es para hacer una rotación de los gobiernos, ¿verdad? Y el que sale victorioso generalmente recibe no solamente la proclama del órgano electoral, etcétera, etcétera, sino que ha habido la práctica, y creo que lo hemos visto desde hace muchos años, en las que otros estados a través de sus gobiernos le mandan la salutación al que ha ganado las elecciones y le reconocen como el que va a ser el futuro presidente para cuando asuma la posesión, ¿no? Entonces, pero parece que Maduro era el tío Pichirre, porque a él no lo felicitó nadie. Bueno, no solamente no lo han reconocido, sino le han retirado las invitaciones. Entonces eso también tenemos que observarlo. Recordemos que el año pasado ya se le retiró una invitación para asistir a la cumbre hemisférica y también hubo el retiro de invitación, que no fue un retiro, sino que fue una cosa un poco extraña para cuando hubo la toma de posesión de AMLO en México, en la que no se le quitó la invitación, pero prácticamente por la presión que se ejerció, no pudo asistir al acto en el cual estaba asumiendo el señor AMLO. López Obrador. López Obrador. Los técnicos tienden a Sí, mencionar perdón. consignas. Sí, Claro, lo que pasa es que la figura de AMLO casi es periodística, es para no hablar de todos los dos nombres y los dos apellidos. Sí, está muy bien, y eso, hay quien no sabe. hay quien no sabe, entonces López Obrador, que es el presidente de México, cuando hizo su toma de posesión, muchos
gobiernos lo reconocieron. ¿De qué manera? Saludando que había sido el ganador de las elecciones, dándole la bienvenida y deseándole los mejores éxitos en su siguiente gobierno. Yendo a la toma de posesión, si es una toma de posesión a la cual hay algunos compromisos y se hace una invitación amplia, o porque es muy significativa, por ejemplo, cuando ha habido conflictos internacionales y entonces se genera una toma de posesión, como fue el caso del señor Duque o cuando fue el señor Santos en Colombia, en la que producto del proceso de paz pues se invitaban más allá de los vecinos, porque pues un acto de toma de posesión también tiene sus costos, pero esos actos de toma de posesión no es simplemente que lo están reconociendo, sino que se establecen las bases de cómo van a ser las relaciones de ese gobierno que está empezando con la comunidad internacional. O sea que la primera consecuencia del reconocimiento es como un ejercicio de una voluntad política. Es una voluntad política, correcto. Lo que sucede en este caso, en el caso venezolano, que tiene unas características muy inéditas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, no solamente porque es una crisis, sino que desde el punto de vista de atender el tema de Venezuela se plantean algunas fisuras, y digo fisuras, ¿por qué? Porque generalmente el reconocimiento de gobierno es cuando hay un proceso electoral, hay un cambio y una rotación y los otros estados, a través de sus ejecutivos, a través de sus gobiernos, reconocen al nuevo mandatario. Yeah. En el caso venezolano es producto de una crisis político-institucional interna en la que el reconocimiento a una persona tiene implicaciones de desconocer a otra, porque el conflicto institucional es quien está ejerciendo o está ocupando el poder. Bueno, fíjate, eso ha ocasionado altas tensiones, porque yo nunca había visto que Venezuela la mencionaran tanto. Y, por ejemplo, hay un encuentro internacional que acaba de ocurrir en el Uruguay, correcto, relacionado con esto de reconocer o no reconocer, porque la consecuencia final, unos temen guerra civil, otros temen una intervención, otros temen una solución electoral que en la práctica implica el desconocimiento de las anteriores elecciones, otros piden el reconocimiento. Hace una pregunta bien técnica: ¿cómo vio usted el resultado de la reunión de Montevideo, desde los prolegómenos hasta la salida? Sí, bueno, Montevideo se constituyó en una ciudad, digámoslo así, bisagra, o uno pudiera decir de convergencia de las distintas propuestas que se están manejando para Venezuela apuntando a una salida política, ¿bien? A diferencia y a contrapeso de la que está más presente en el caso de los Estados Unidos, que es una presión mucho más envolvente, es una presión mucho más agresiva, una presión un poco más amenazante de lo que pueden ser las otras. ¿Cuáles son las otras? Las otras son las que habían hecho México y Uruguay, que habían dicho que como ellos son neutrales y no se van a meter en los asuntos internos de Venezuela, querían proponer que hubiese un mecanismo de diálogo y que se lo iban a presentar de una manera muy bonita a el señor Maduro, que es el que consideran que es legítimo, para que se sentaran a negociar con el señor Guaidó. De hecho, son los mecanismos de la democracia y de la diplomacia. Eso, pero bueno, lamentablemente tiene que venir de afuera porque adentro no se ha aceptado, no hay mecanismo, y no hay mecanismo no es porque no existan, sino porque han habido 3 intentos más recientes que no han sido muy afortunados, en la que uno de esos, que es el que está en el poder, que es el señor Maduro y todos los poderes que él involucra, pues siempre han salido con una, o destapan que ellos llaman una olla, o porque son desleales, o porque dicen que los otros no tienen ninguna legitimidad, de tal manera de que trancan la puerta a la negociación. O sea, desnaturalizaron los mecanismos de la democracia. De la democracia. Ahora tienen que pagar el aislamiento. Sí, entonces eso hace que la comunidad internacional tome un papel más activo en cierta medida al hacer propuestas, y son consideradas presiones. Para algunos dicen yo soy neutral y entonces ahora yo voy a proponer algo distinto. O el caso de la Unión Europea, que tenía la otra propuesta, que también se reunió en Uruguay, y la que habían hecho los países de la CARICOM, que se fueron a Naciones Unidas, hablaron con el señor Guterres y a la final dijeron nos vamos a sumar a la iniciativa México-Uruguay. De tal manera que... Pero Uruguay se sumó a la europea. Ya, por eso estoy diciendo que Uruguay se constituye en cierta medida en un estado bisagra. Su gobierno ejerció una diplomacia que permite decir yo
estoy interesado en participar, estoy preocupado con la crisis, puedo apostar primero a lo que es una medida de proponer un diálogo, pero en vista de que el diálogo, lo que llamaron mecanismo Montevideo, no tuvo el mejor efecto, pues se sumó al que tiene la Unión Europea. Bueno, nos quedan 30 segundos, ese es un programa, hagan un favor y decirnos, ¿tenemos una salida diplomática? ¿Se avisora una solución de la crisis o tenemos que seguir aguantando? Yo no sé. Mira, todas las crisis tienen sus soluciones, no siempre son satisfactorias para todas las partes involucradas. A mi manera de ver, efectivamente, ahí se está perfilando una salida política, que es a la que se está presionando. No es la que quisiéramos, que hubiese una intervención militar, que es a lo que algunos están amenazando por allí, pero tiene que haber una presencia de resguardo de la ayuda humanitaria, que es necesaria, tiene que haber una presencia institucional, tiene que haber una presencia de quien está ejerciendo el poder, pero no con desmanes, sino dispuestos realmente a trabajar y a negociar por lo que es el país, y la ruta que ha trazado el señor Guaidó ejerciendo la presidencia interina, que obviamente es la que gana más peso cuando uno ve a nivel internacional, que es la que va obteniendo reconocimientos y menores negativas, llamémoslo así, de las que tiene Maduro. Bueno, entonces hay que seguir peleando, porque si el hombre afloja, el otro se va a sentir mal. Pareciera que hay por allá un bombillito para que la intervención no sea la alternativa y se ocurra la solución menos cruenta para los venezolanos, a pesar de que esto exige firmeza en cuanto a lo de la ayuda humanitaria, porque yo creo que eso, hacer de eso un discurso político, uno de los más graves errores de la desesperación de los que se quieren mantener en el poder. Pero esa opinión es mía, esa opinión no es de la invitada. Querida amiga, un placer, espero que hayas disfrutado esta educativa intervención, aunque la pobre la tenía impresionada con el tiempo. Qué rico.